A mis 27 años experimenté lo que en el mundo se conoce como la crisis de los 40. Luego de muchos años de haber experimentado esa crisis existencial que se conoce en el mundo como la crisis de los 40, me di cuenta que era eso. No lo supe por mucho tiempo. A mis 27 años, siendo administrador de negocios y casi abogado, estaba a punto de graduarme como abogado, trabajaba como director operativo para una empresa, tenía más o menos 20 personas a cargo y tenía unos problemas gigantes. Un día de esos, en junio más o menos del 2013, llego a mi casa como a las 7 de la noche. Me siento en el balcón de mi casa y me hago la pregunta que lo cambiaría todo. La pregunta es la siguiente: ¿esto sí es la vida? En ese momento me estaba preguntando si esa sí era la vida, si realmente la vida sí consistía en madrugar, resolver problemas, llegar cansado, agotado, fugado y esperar a que fuera viernes y los domingos por la noche estar aburrido porque el otro día es lunes, esperar la quincena, y sentía que ya estaba en esa rutina de adulto, pero no le encontraba sentido. Esa misma noche me hice varias preguntas adicionales. La siguiente fue: si nacimos para ser felices, ¿por qué no me siento feliz mientras estoy trabajando? Sentía que lo que estaba viviendo en ese momento era una simple insatisfacción laboral, que no era feliz mientras trabajaba. Y finalmente ese monólogo interno me lleva a una pregunta, o más bien a un mensaje interior de esperanza. Algo como: debe haber algo más. Resulta que yo llamé a esa noche una de mis noches oscuras del alma, tal vez una de las más importantes, porque luego lo que hice a partir de esa noche modificó toda mi ruta que yo venía viviendo y que yo tenía trazada, donde yo estaba dándole chulitos al manual de vida que me habían dicho: si seguía ese manual de vida iba a ser feliz e iba a vivir en plenitud. Resulta que después de eso, un año después, me tomó un año para renunciar al trabajo y buscar entonces cómo darle chispa a mi vida, cómo realmente ser feliz. Lo que no sabía yo era que todo iba a cambiar. Una vez renuncié, tomé diferentes decisiones y resulta que renuncié al ejercicio de mis profesiones también. Creí que iba a ser abogado, emprendí un negocio jurídico, pero luego se dio la oportunidad de crear un negocio de consultoría con otros socios, y cuando empezamos a cerrar negocios para acompañar a empresas, me fui a averiguar si era posible transformar la felicidad en el trabajo, si era posible que trabajar y felicidad fueran sinónimos. Y cuando menos pensé, me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, porque yo quería que las personas no sintieran lo que yo sentí esa noche en el balcón de mi casa. Cuando me pongo a investigar, me doy cuenta de que eso que yo sentí en el balcón de mi casa no era algo único, era algo que sucede mucho en el planeta. Más o menos 8 de cada 10 personas no son plenamente felices en sus lugares de trabajo. Hace 13 años, en el 2013-2014, era un 87%. El 87% de las personas no son plenamente felices en sus lugares de trabajo. Hoy está un 80-20. 8 de cada 10 personas no son plenamente felices en sus lugares de trabajo. Y lo que logró esto fue entonces que yo tomara nuevas decisiones, salí de esa sociedad y creé una empresa enfocada en la consultoría y formación en felicidad organizacional. Cómo implementar modelos de cultura organizacional enfocados en el bienestar y la felicidad de las personas, y cómo formar a las personas para que se hicieran cargo de su bienestar y su felicidad. Esto es lo que he venido haciendo en los últimos años. Ahora, luego de ir encontrando diferentes piezas, entendí que lo que yo estaba viviendo en ese momento no era una simple insatisfacción laboral. Lo que sucedió primero es una crisis de sentido. No le estaba encontrando sentido vivir la vida como lo estaba viviendo. Y por eso esto se conoce como la crisis de los 40, porque a la mayoría de las personas esa crisis aparece alrededor de los 40 años, alrededor de la mediana edad. Si se supone que vamos a tener una expectativa de vida de 80 años, entonces la mayoría de las personas que todavía no han espabilado a los 40 años se preguntan algo más o menos así: si sigo viviendo como estoy viviendo, al final de mis días, mi vida sí tendrá sentido y significado.
Y cuando uno se hace esa pregunta se da cuenta que, uy, no, vení, estoy viviendo una rutina y tal vez esta no es la vida que yo esperaba. Ya hice todo lo que se suponía debía hacer para ser feliz, para vivir en plenitud, pero no me estoy sintiendo así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Resulta y sucede que lo que sucedió un poco orgánicamente y también a lo que fui encontrando es que encontré las ecuaciones perfectas para vivir en plenitud, para vivir con sentido y significado y para vivir con felicidad. Porque cuando uno experimenta esa crisis existencial de no le encuentro sentido a la vida, entonces naturalmente lo que aparece es infelicidad. Hay muchas personas que no son felices, que no viven felices porque no le encuentran sentido y significado a la vida. Quiero darte estos 7 pasos que son tal vez 7 fases en las cuales uno construye el sistema operativo humano interno para vivir en plenitud. La primera fase es darse cuenta que uno está en crisis. No puedo salir de la crisis si no reconozco la crisis y darse cuenta de dónde proviene la crisis. Proviene de ser exitoso y sentirme vacío, proviene de sentirme que estoy funcionando, haciendo, pero no me siento floreciendo, no me siento creciendo a nivel personal, a nivel del ser, a nivel laboral, a nivel del hacer y a nivel del tener de mis resultados. De tal vez sentir que hago cosas, cumplo metas, pero nada me llena. Darme cuenta es el primer paso, que tengo una crisis existencial. Estoy convencido de lo siguiente, la mayoría de las personas se van a hacer esa pregunta. ¿Esto sí es la vida? O mucho antes de los 40, o alrededor de los 40, o después de los 40. Pero todos en algún momento de nuestra vida nos haremos esa pregunta. La siguiente fase es elevar la energía vital. Cuando una persona se está cuestionando por el sentido de la vida, lo que normalmente me he encontrado con las personas que acompaño es, tienen energía vital en el piso. La energía vital está compuesta por varios elementos y esencialmente tiene 4 tanques. El tanque de la energía mental, el tanque de la energía emocional, el tanque de la energía espiritual y el tanque de la energía física. Y hay veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, lo que no están haciendo las personas es cultivar la energía física. No hay movimiento del cuerpo. Por lo tanto, sin energía física que genera chispa, la energía mental, emocional y espiritual está bajita. Fase 2, eleve la energía vital y sobre todo eleve la energía física. Fase 3, sentido y significado, propósito, que yo lo llamo propositud. Voy a dejar instalada esta idea y luego la desarrollaremos por aquí. El verdadero propósito de la vida es vivir en plenitud, con bienestar, con sentido y significado, con amor, gozo y paz. Si tú crees que tu propósito es, por ejemplo, salvar el mundo, impactar a miles de personas, pero tú quieres hacer eso, pero tú te encuentras en malestar, te encuentras triste, aburrido, con miedo, en tristeza, en vergüenza, en culpa, en apatía, eso que tú quieres hacer de impactar el mundo no va a tener un efecto realmente importante. Lo principal que debes hacer y lo primero es recuperarte, vivir en plenitud, que tu estado del ser sea un estado del ser consciente, en bienestar, con gozo y con paz interior. Cuando tu propósito vital, el principal, vivir en plenitud, está bien, entonces ahí sí vas y ejecutas tu propósito superior, el del hacer, el de impactar a los demás. Propositud. El verdadero propósito de la vida es vivir en plenitud. Y luego entonces, tenemos darse cuenta, fase 1, energía vital, fase 2, propositud, fase 3, fase 4, felicisciplina. La disciplina de ser feliz por tus propios medios, que desarrolles la capacidad de hacerte cargo de tu bienestar y de tu felicidad. Date cuenta que la mayoría de las veces has pensado en la felicidad en términos de ponerle precio, plazo y condición. ¿Seré feliz cuando me case? ¿Seré feliz si tengo hijos? ¿Seré feliz cuando consiga este trabajo? ¿Seré feliz si me pagan este salario? ¿Seré feliz cuando me asciendan? ¿Seré feliz si me recorro el mundo? Precio, plazo y condición. Hay que eliminar ese sí entonces y empezar a ser feliz por nuestros propios medios. Y eso solo se logra habituándonos, generando el hábito, la disciplina de ser feliz por nuestros propios medios.
¿Cuáles son esas actividades, esas rutinas, esas actividades intencionales que vas a implementar día a día para ser feliz? Para que tu felicidad no dependa ni de nada ni de nadie. La siguiente fase luego está en, voy a recontar, darse cuenta, energía vital, propositud, felicdisciplina y luego llegamos a la mentalidad. La fórmula del resultado es esta. Si todo resultado que tú quieras alcanzar en tu vida va a ser una consecuencia lógica de tu mentalidad más tu conducta. Mentalidad más conducta es igual a resultados. Entonces, la mentalidad es el siguiente paso. ¿Cuál va a ser la mentalidad que vas a crear en ti que es coherente con la mentalidad de una persona que vive en plenitud? ¿Cuáles son las historias que te vas a contar que van a mostrar que tienes una perspectiva de vida de una persona que vive en plenitud? La mentalidad hace referencia a qué historias me cuento. ¿Tienes una narrativa interior positiva o tienes una narrativa interior de carencia? ¿Cuál es la narrativa interior que tienes? Esa es la fase 5. Luego está la fase 6 y es que tus comportamientos, tu conducta sea coherente y congruente con esa mentalidad. Mentalidad más conducta. Conducta son comportamientos, hábitos sostenidos, muy conectado con la felicdisciplina. Entonces, si tengo unos comportamientos coherentes con esa narrativa interior de una persona en plenitud, el resultado será inevitable. Se instala la plenitud. Por eso entonces, el séptimo paso es que desarrolles tu estrategia personal, tu Inner Plenos OS, tu propio sistema operativo para vivir en plenitud, donde te des cuenta permanentemente de que está bloqueando y que está tapando tu plenitud, donde crees tus propias estrategias para elevar tu energía vital. Yo acabo de hacer 1 hora de caminadora y eso eleva mi energía vital, pero alguien podrá decir, no, la caminadora es lo más aburrido de este mundo, yo prefiero montar bicicleta. Perfecto. Ahí está tu estrategia de elevar energía vital. Tu estrategia de propositud. Entender cómo vas a alinearte con que el verdadero propósito, el principal propósito de la vida es vivir en plenitud y luego cómo vas a conectar con un propósito superior, cómo vas a generar valor y que además te disfrutes generando ese valor. ¿Cómo va a ser tu estrategia de felicdisciplina? ¿Cuáles van a ser las actividades intencionales que te van a generar felicidad y bienestar? ¿Cómo vas a empezar a actualizar tu mentalidad, a dejar los viejos patrones de historia interna y crear nuevos patrones de historias positivas, de narrativa interna positiva? ¿Cómo vas a desarrollar una estrategia personal de comportamientos, conductas y hábitos coherentes con todo lo anterior y especialmente con tu mentalidad? Y ahí tienes una estructura poderosa para instalar tu propio sistema operativo humano para vivir en plenitud. Esas son las 7 fases que nos ayudan a salir de la crisis existencial y empezar a vivir en plenitud, a dejar de funcionar y comenzar a florecer. Entonces, con esto, 2 cosas. 1, si es posible tener una crisis existencial reconocida como la crisis de los 40 a los 27, independientemente de la edad en la que se exprese o aparezca o se identifique esa crisis existencial. Así es como se resuelve. Bien importante, si llegaste hasta este punto, quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito a este canal. Y 2, quiero invitarte a que conozcas la Sala Plenos, el lugar donde me reúno todas las semanas con mis personas, con mi comunidad, con mi combo, para entrenar la capacidad de vivir en plenitud. Sí, ya tenemos la información de cómo vivir en plenitud, ahora necesitamos entrenar el músculo. Y eso es lo que hacemos con mentorías semanales, tertulias, club de lectura y mucho más. En la descripción de este video te dejo el link para que conozcas la Sala Plenos. Un abrazo, chao, chao.